El fundamento de toda verdadera fe, de toda adoración auténtica y de toda vida espiritual sana no radica en nuestras emociones volubles ni en las filosofías de este mundo, sino en una clara comprensión mental y espiritual del carácter del Dios vivo. Nadie puede confiar en un Dios que no conoce. Nadie puede amar a un Dios del cual tiene un concepto distorsionado. La Escritura declara a través del profeta Jeremías que el sabio no debe alabarse en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas, sino que quien se hubiere de alabar, se alabe en entender y conocer al Señor. Un conocimiento puramente teórico resulta estéril si no transforma el corazón. Dios solo es verdaderamente conocido en las profundidades del alma cuando la criatura se rinde a Él, se somete a su autoridad absoluta y regula cada detalle de su existencia conforme a sus santos preceptos. Para caminar en sanidad, paz y victoria espiritual, es imperativo contemplar las perfecciones divinas tal como han sido reveladas en las Sagradas Escrituras. Existe una tendencia humana y depravada a reducir la majestad de Dios a la escala de la comprensión finita. Muy pocos en esta época logran entretener una concepción adecuada del ser, la naturaleza y los atributos de Dios. Dios no es simplemente un ser superior. Él es absolutamente singular en su excelencia. Como proclamó Moisés tras cruzar el Mar Rojo, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Antes de que existiera el cosmos, cuando el tiempo no era más que un concepto no creado, Dios existía en la perfecta unidad de su naturaleza y en la comunión trinitaria de sus tres personas divinas. No había cielos donde su gloria fuera manifestada a las criaturas, ni tierra para atraer su atención, ni ángeles para entonar sus alabanzas, ni universo sostenido por la palabra de su poder. Durante la eternidad pasada, Dios estaba absolutamente solo. Él era autónomo, autosuficiente, satisfecho en sí mismo y sin necesidad de nada ni de nadie. La creación del universo no le añadió absolutamente nada a Dios. Él es inmutable, por lo tanto, su gloria esencial no puede aumentar ni disminuir. El llamado a la existencia de hombres y ángeles no obedeció a un vacío en el corazón de Dios, ni a una necesidad de compañía. Si la creación hubiera sido necesaria para Él, habría existido desde toda la eternidad. Que Dios haya decidido crear fue un acto puramente soberano, indeterminado por nada fuera de sí mismo y motivado únicamente por el beneplácito de su voluntad. Él creó con el propósito de hacer manifiesta su gloria. Ni nuestra adoración le añade nada a su ser, ni nuestra obediencia lo enriquece. Como declara la Escritura en Nehemías, su nombre es glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. El apóstol Pablo expone en Romanos la causa de esta verdad al preguntar: ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero, para que le fuese recompensado? El ser humano jamás puede poner al Todopoderoso bajo obligación. Ni siquiera la obra redentora de Jesucristo añadió nada a la gloria esencial de Dios en su ser. Aunque manifestó victoriosamente su gloria ante la creación, el Hijo reconoció: mi bien a ti no aprovecha, alcanzando su bondad a los santos en la tierra. Ante la magnificencia de Dios, las naciones de la tierra son como una gota de agua que cae de un cubo, como el polvo insignificante en la balanza, son estimadas en menos que nada. Un Dios de tal majestad no puede ser descubierto mediante la mera especulación racional o la investigación humana. Es verdad que la creación física demuestra la existencia de un creador con tal claridad que deja a los hombres sin excusa, pero la razón caída es incapaz de percibir el carácter moral y la intimidad del Todopoderoso. Intentar reducir a Dios a la lógica finita arruina la percepción de su grandeza. Dios es espíritu, y por tanto, solo puede ser conocido espiritualmente. El hombre natural está muerto en sus delitos y pecados, es carnal y no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. A menos que un ser humano sea engendrado de nuevo por una obra sobrenatural del Espíritu Santo, no puede ver ni comprender el reino de Dios. El Espíritu Santo debe resplandecer en los corazones para otorgar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El decreto de Dios es su propósito o determinación eterna respecto a todas las cosas futuras. Aunque la mente humana habla de decretos en plural debido a la incapacidad de procesar la eternidad de un solo golpe,
en la mente infinita de Dios existe un solo acto eterno e indivisible. Conocidas son para Dios todas sus obras desde la eternidad. Las Escrituras definen este acto bajo diversos términos: el determinado consejo y presciencia, el propósito eterno, el misterio de su voluntad y el designio de su voluntad. Se le llama consejo para denotar su sabiduría infinita, y voluntad para reafirmar que no responde a coacción alguna, sino al puro afecto de su beneplácito. El decreto divino abarca absolutamente todas las cosas futuras, sin excepción alguna. Todo lo que acontece en el tiempo fue preordenado antes de la fundación del mundo. Esto incluye los eventos grandes y pequeños, los acontecimientos considerados buenos y aquellos clasificados como malos. Sin embargo, debe establecerse una distinción fundamental. Mientras Dios es el autor positivo y directo de todo bien, Él no es el autor del pecado. El pecado no procede de la naturaleza divina por creación directa, sino por permiso decretado y acción negativa, donde Dios decide no reprimir la inclinación malvada de la criatura libre. El decreto de Dios se extiende sobre el nacimiento, la vida, las circunstancias, las decisiones, la muerte y el destino eterno de cada ser humano. Nada queda al azar. Los días de los hombres están contados y los cabellos de su cabeza están numerados. La providencia diaria no es más que la ejecución en el tiempo de lo que fue determinado en la eternidad. Los decretos divinos poseen propiedades inalterables. Son eternos, porque suponer que un decreto divino fue emitido en el tiempo implica sugerir que surgió un evento imprevisto no calculado por Dios, lo cual significaría que la deidad aprende o aumenta en sabiduría a medida que el tiempo avanza. Son sabios, pues la sabiduría divina se manifiesta en la selección de los mejores fines posibles y en el establecimiento de los medios perfectos para alcanzarlos. Son libres, ya que Dios no consultó a ninguna criatura para formular sus determinaciones. Son absolutos e incondicionales, puesto que la ejecución de los decretos divinos no está suspendida bajo ninguna condición que la criatura pueda o no cumplir. Cuando Dios decreta un fin, decreta simultáneamente todos los medios para garantizar ese fin. Quien decretó la salvación de los electos, decretó también otorgarles el don de la fe y el arrepentimiento para que dicha salvación se materialice. La inmutabilidad de los decretos de Dios no anula la responsabilidad moral del ser humano. Las Escrituras enseñan ambas verdades de manera paralela. La incapacidad de la mente finita para armonizar de forma perfecta el punto exacto donde convergen la soberanía divina y la responsabilidad humana no autoriza a rechazar ninguna de las dos. Del mismo modo que Cristo es 100% Dios y 100% hombre, o que la Biblia es totalmente la palabra inspirada de Dios escrita libremente por hombres, la soberanía de Dios opera garantizando la responsabilidad real de la criatura. Negar los decretos eternos equivale a predicar un universo a la deriva, gobernado por la suerte, la casualidad o un destino ciego. Eliminar el decreto divino es sumergir la existencia en la oscuridad del ateísmo. El creyente descansa al saber que todas las cosas cooperan para bien porque responden al propósito eterno de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Dios es omnisciente, lo que significa que posee un conocimiento perfecto, absoluto e infinito de todo lo real y de todo lo posible, de todos los eventos y de todas las criaturas en el pasado, en el presente y en el futuro. Nada se le oculta, nada se le olvida, nada escapa a su atención y jamás comete un error de juicio o percepción. Todas las cosas están al desnudo y abiertas ante los ojos de aquel a quien debemos dar cuenta. Para el pecador no arrepentido, la omnisciencia de Dios es una verdad aterradora. Los hombres intentan esconder su maldad en la oscuridad de la noche, detrás de muros o en los pensamientos secretos de su mente, pero la oscuridad no encubre nada ante Dios. Ningún ojo humano vio a Caín matar a Abel, pero Dios fue testigo. Acán enterró el lingote robado bajo su tienda, pero Dios lo sacó a la luz. David intentó encubrir su adulterio y homicidio, pero el Señor envió a su profeta a revelarlo. El pecado inevitablemente alcanzará al transgresor. Los hombres aborrecen la omnisciencia porque no quieren que sus obras sean expuestas ni juzgadas. Por el contrario, para el creyente la omnisciencia es una fuente inagotable de consuelo. En medio de las pruebas incomprendidas por los hombres, el creyente exclama como Job: «Mas Él conoce mi camino». En momentos de debilidad física o emocional,
Recuerda que el Señor conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Cuando el creyente es acusado injustamente o cuando sus actos fallan a causa de la fragilidad, puede acudir al Señor como lo hizo Pedro tras su caída. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. La omnisciencia garantiza también la eficacia de la oración. Ninguna petición de los santos se pierde en la multitud de suplicantes. La mente infinita atiende a cada hijo con la misma perfección como si éste fuera el único ser existente en el universo. Incluso antes de que la palabra esté en la lengua, o cuando el dolor impide articular un lenguaje claro, Dios comprende el gemido del corazón. El conocimiento divino del futuro es tan absoluto como su conocimiento del pasado. Este conocimiento futuro no descansa en una mera observación pasiva, sino que está ligado de manera indisoluble al propósito divino. El futuro es cierto porque Dios lo ha diseñado y decretado. Nada ocurre de forma independiente a la voluntad soberana o permisiva de Dios. Es fundamental comprender que el conocimiento de Dios no es la causa de los eventos. Las cosas no suceden simplemente porque Dios las sabe. Dios las sabe porque ha decretado que sucedan. Por ejemplo, la crucifixión de Jesucristo fue conocida y profetizada con siglos de anticipación porque fue determinada por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios desde antes de la fundación del mundo. El concepto de previo conocimiento o presciencia ha sido objeto de severas distorsiones teológicas. Muchos maestros enseñan de manera errónea que la elección de Dios para la salvación se basa en que Dios previó desde la eternidad quienes habrían de creer y arrepentirse. Bajo esta premisa falsa, Dios supuestamente miró a través del corredor del tiempo, observó que hombres serían más flexibles o receptivos al Espíritu Santo, y en función de esa fe prevista, los predestinó. Esta interpretación es profundamente antibíblica porque destruye la doctrina de la depravación total, resta independencia a la deidad al supeditar los decretos eternos a las decisiones de las criaturas, e invierte el orden divino donde la elección es la causa y la fe es el efecto. Para entender el previo conocimiento divino, se debe acudir al uso bíblico de los términos. En las Escrituras, la palabra conocer cuando se aplica a Dios significa frecuentemente amar, favorecer o establecer un afecto especial sobre alguien. Por ejemplo, Dios le dijo a Moisés: «Te he conocido por tu nombre». A Israel le dijo: «A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra». En el juicio, Jesús dirá a los falsos profesores: «Nunca os conocí». Esto no significa que Jesús ignorara su existencia intelectualmente, sino que jamás los amó ni los reconoció como suyos. Asimismo, una revisión rigurosa de los pasajes donde aparece la palabra previo conocimiento o presciencia en el Nuevo Testamento demuestra que el objeto de este previo conocimiento jamás son los actos, la fe o las obras de las personas, sino las personas mismas. En Hechos 2:23, Cristo fue entregado por la presciencia de Dios. En Romanos 8:29, a los que antes conoció, a estos también predestinó. No dice lo que antes conoció, sino a los que antes conoció. En Romanos 11:2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. En 1 Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Dios no previó la fe de nadie como la causa de la elección, porque nadie posee fe por naturaleza. La fe es un don de Dios, no un producto del libre albedrío caído. Creer es el resultado de que Dios otorgue la capacidad de creer mediante la regeneración. Si la elección descansara en la fe prevista, la salvación tendría un elemento meritorio en el hombre, permitiéndole jactarse. Las Escrituras afirman que la elección es un acto libre, incondicional y soberano de Dios, motivado únicamente por el beneplácito de su voluntad. Dios conoció y amó previamente a ciertos pecadores desde la eternidad, los seleccionó en Cristo y decretó otorgarles el don de la fe, el arrepentimiento y la santificación. Por tanto, toda la gloria, la alabanza y el mérito pertenecen de forma exclusiva al Señor. En la cristiandad contemporánea predomina un concepto degradado del Altísimo. Se predica a un Dios movido por el sentimentalismo, cuya omnipotencia es limitada por la voluntad humana, cuyos planes son constantemente frustrados por Satanás y cuya gracia se reduce a una mera oferta impotente que el pecador puede aceptar o rechazar a su antojo. Este Dios de la imaginación moderna es un ídolo inventado por la mente carnal, tan irreal como las estatuas de madera o piedra.
Un Dios cuya voluntad puede ser resistida victoriosamente por el hombre, o cuyos propósitos son alterados, no es Dios. No existe término medio entre un Dios absolutamente supremo y ningún Dios en absoluto. El Dios de las Sagradas Escrituras es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La distancia entre el Creador y la criatura más elevada es infinita. Él es el alfarero y la humanidad es el barro en su mano, determinado para honra o deshonra según su beneplácito. Si toda la creación visible e invisible se uniera en una rebelión total contra el Todopoderoso, no alteraría su trono en lo más mínimo. Ante las conspiraciones humanas y demoníacas, el que mora en los cielos se reirá. Las Escrituras declaran la supremacía presente y activa de Dios, señalando que suya es la magnificencia y el poder, que nuestro Dios está en los cielos e hizo todo lo que quiso, y que no hay sabiduría ni consejo contra Jehová. Esta supremacía se demuestra sobre la materia inanimada, sobre las criaturas y sobre la voluntad de los hombres. Dios dividió el mar Rojo, detuvo el sol en Gabaón, cerró la boca de los leones, quitó el poder abrasador al fuego e inclinó el corazón de reyes paganos para cumplir sus propósitos. Incluso cuando los hombres rebeldes violan la ley revelada de Dios, están cumpliendo involuntariamente los consejos eternos e inalterables decretados por la deidad. Para el creyente, la supremacía de Dios es la garantía de su paz. La vida humana no está regida por la suerte, las coincidencias o las decisiones de hombres malvados, sino por el gobierno perfecto del Creador. Cada detalle de la vida del santo está en las manos de aquel que endereza los pasos del hombre. La soberanía de Dios es el ejercicio práctico de su supremacía. Dios está en el trono del universo dirigiendo absolutamente todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Como expresó Charles Spurgeon, no hay doctrina más confortante para los hijos de Dios que la soberanía divina, ni verdad más aborrecida por el mundo pecador. Los hombres permiten a Dios estar en cualquier parte, excepto en su trono dictando el destino de las criaturas sin pedirles permiso. La soberanía de Dios se evidencia con máxima claridad al observar cómo ha tratado a las distintas órdenes de sus criaturas. Dios colocó a parte de los ángeles en una posición mutable e incondicional, permitiendo su caída pero haciéndolos plenamente responsables de su rebelión, mientras que a otros ángeles los escogió en Cristo, estableciéndolos en una condición inmutable donde jamás caerán. Dios colocó a Adán en el jardín del Edén bajo una situación de responsabilidad condicional, donde su permanencia o caída dependía de su propia obediencia a la ley probatoria. Adán falló y cayó, trayendo la ruina sobre la raza humana. Dios colocó a la nación de Israel bajo un pacto condicional de obras en el Sinaí, condicionando la bendición nacional a la fidelidad exterior. Israel quebrantó el pacto y cayó bajo el juicio divino. Por el contrario, Dios colocó a sus elegidos en una situación totalmente incondicional. En el pacto eterno de redención, Jesucristo asumió las responsabilidades de ellos, fue puesto bajo la ley de forma condicional y cumplió perfectamente cada demanda, satisfaciendo la justicia y pagando la culpa en la cruz. Como resultado, la salvación de la manada pequeña descansa de forma inalterable en la obra terminada de Cristo. La responsabilidad humana no es incompatible con la soberanía divina, sino que surge de ella. Es el Creador soberano quien determina el grado y la naturaleza de la responsabilidad de cada criatura. Una acción no es correcta en sí misma de forma independiente y luego Dios la aprueba. Una acción es correcta porque Dios la ordena. La voluntad de Dios es la regla suprema de la justicia. Dios tiene el derecho absoluto de hacer lo que le plazca con sus criaturas. Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Cuestionar este derecho es la máxima expresión de insolencia de la criatura contra su Hacedor. Dios es perpetuamente el mismo. Él no está sujeto a ningún cambio en su ser, en sus atributos o en sus determinaciones. Mientras toda la creación es cambiante por naturaleza, Dios es la roca inamovible que permanece eternamente invariable. Dios es inmutable en su esencia, pues su naturaleza no evoluciona, no crece ni mejora, porque es infinitamente perfecta desde siempre, ni tampoco puede deteriorarse. Él es el eterno, yo soy el que soy. Es inmutable en sus atributos, ya que su poder jamás disminuye, su sabiduría nunca se empaña, su santidad no sufre mancha y su amor permanece para siempre. Es inmutable en su consejo,
pues la voluntad de Dios no varía jamás. Cuando las Escrituras mencionan en lenguaje antropomórfico que Dios se arrepintió, como en el caso del diluvio, se trata de una acomodación del lenguaje humano para describir un cambio en el trato de Dios hacia el hombre, no un cambio en la mente o propósito eterno de Dios, pues la Escritura enseña que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La mutabilidad es la marca de la criatura. El hombre caído es inconstante, voluble y engañoso. Poner la confianza en los hombres o en uno mismo es una necedad. Las personas que hoy te aclaman, mañana pueden gritar, crucifícale. En medio de un mundo fluctuante, la inmutabilidad de Dios es la ancla del alma, pues garantiza la certeza de las promesas divinas y asegura que el pacto de paz jamás se quebrantará. Asimismo, otorga firmeza a la oración, sabiendo que acudimos a un Padre cuyas disposiciones de gracia son estables. Por otro lado, la inmutabilidad es una verdad terrible para los impíos, ya que Dios es inmutablemente santo y odia el pecado con un odio eterno. Los pecadores que presumen de la misericordia divina esperando que al final Dios cambie de parecer y no aplique la condena, descubrirán que su justicia y sus amenazas son tan inalterables como sus promesas. Solo Dios es santo de forma independiente, infinita e inmutable. La santidad es la suma de toda la excelencia moral divina, es la pureza absoluta sin mancha ni sombra de pecado. La santidad no es simplemente un atributo de Dios, es la hermosura y la gloria de todos sus demás atributos. Su poder sería opresivo y su sabiduría astucia si no estuvieran adornados por la santidad. En las Escrituras, a Dios se le califica más como santo que como todopoderoso o sabio. Dios jura por su santidad porque la santidad es la expresión más completa de su ser. Ante el trono celestial, los serafines no claman omnipotente u omnisciente, sino, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. La santidad divina se manifiesta en sus obras, pues todo lo hecho por Dios fue creado recto y perfecto en su origen. Se manifiesta en su ley, la cual prohíbe el pecado en todas sus manifestaciones, desde el acto externo hasta el pensamiento o deseo más secreto del corazón, demostrando que la ley es santa, justa y buena. Se manifiesta de forma suprema en la cruz de Cristo. La crucifixión de Jesucristo es la exhibición más solemne y terrible del odio de Dios hacia el pecado. Para perdonar a los electos, Dios no pasó por alto el pecado, sino que derramó la copa completa de su ira sobre su propio Hijo cuando éste llevó la culpa imputada del pueblo. Ni el infierno ni el diluvio muestran de forma tan abrumadora la pureza divina como los sufrimientos del Salvador en el Calvario. Dios perdona al pecador únicamente sobre la base de que la justicia fue satisfecha por un sustituto, pues Él jamás perdona al pecado en sí mismo. El hombre no regenerado no cree en la santidad de Dios, prefiere imaginar a un Dios indulgente que disimula el pecado. La idea de un Dios incalculablemente puro que aborrece todo mal no pudo haber sido inventada por la mente depravada del hombre. Puesto que Dios es santo, es absolutamente imposible ser aceptados ante Él sobre la base de nuestras propias obras o justicia. Nuestras mejores obras están contaminadas por la caída y son como trapos de inmundicia ante su pureza. Solo mediante la justicia imputada de Cristo podemos ser recibidos. La santidad de Dios exige que nos acerquemos a Él con profunda reverencia, temor piadoso y un deseo ferviente de ser conformados a su imagen en toda nuestra manera de vivir. El poder de Dios es la capacidad inagotable mediante la cual Él ejecuta todo lo que su sabiduría dirige y lo que su voluntad resuelve. La omnipotencia da vida y acción a todas las perfecciones divinas. Sin poder, la misericordia sería solo una lástima impotente y las promesas un sonido vacío. El poder de Dios es autoexistente, no derivado y libre de toda restricción o dependencia de las criaturas. Cuando Dios habla, la materia obedece. No requiere herramientas ni materiales previos para crear, pues le basta emitir su palabra para llamar a la existencia lo que no existía. El poder divino se manifiesta en la creación al desplegar su brazo potente al crear el universo a partir de la nada mediante la palabra. Se manifiesta en la preservación, pues mantener la vida y el orden cósmico exige un despliegue constante de omnipotencia donde Dios sostiene el océano dentro de sus límites, preserva la vida en el vientre materno y sustenta todas las cosas. Se manifiesta en el gobierno y restricción del mal al frenar la furia de Satanás y la corrupción desenfrenada del corazón humano caído.
Si Dios retirara su mano restringidora, la sociedad colapsaría instantáneamente. Se manifiesta en el juicio al destruir a los rebeldes como en el diluvio, Sodoma y el faraón, y sosteniendo sobrenaturalmente la existencia de los reprobados en el lago de fuego para que soporten el castigo eterno. La Escritura enseña en Habacuc que los eventos más catastróficos y majestuosos de la naturaleza constituyen la ocultación de su poder más que su revelación completa, pues el poder de Dios es infinitamente mayor que todo lo manifestado en las obras creadas. Para el creyente, la omnipotencia de su Padre Celestial es el fundamento de una confianza inquebrantable. Nada es demasiado difícil para Él. En un mundo sumergido en la infidelidad, donde los pactos se rompen y las palabras empeñadas carecen de valor, construir la vida sobre la fidelidad inmutable de Dios es la mayor bendición. La fidelidad es esencial al ser de Dios. Él no puede mentir ni faltar a su palabra, porque eso equivaldría a negarse a sí mismo. Dios ha cumplido y cumplirá de forma absoluta cada una de sus promesas y cada una de sus amenazas. Las estaciones del año, el ciclo del día y la noche, la preservación de la simiente de Abraham y el nacimiento virginal de Cristo en el cumplimiento del tiempo son testimonios históricos irrefutables de que Dios es fiel. Hay momentos en que la fe del creyente es severamente probada por aflicciones oscuras, pérdidas y traiciones. En medio de tales circunstancias, el cristiano debe aprender a no juzgar la providencia divina por el sentido carnal, sino a apoyarse en la fidelidad del Señor. Dios es fiel en preservar, pues la seguridad eterna del creyente no descansa en su propia capacidad de mantenerse firme, sino en la fidelidad de aquel que prometió confirmarlo hasta el fin. Es fiel en disciplinar, pues envía dolor y tristeza tanto como otorga alegría, siendo el castigo paterno una demostración del pacto de amor. Es fiel en glorificar, pues llevará a cabo la obra que comenzó en cada elegido, guardándolo irreprensible hasta el día de Jesucristo. La comprensión de la fidelidad de Dios elimina la ansiedad, acalla las quejas bajo la prueba y genera un gozo profundo en la providencia divina. La bondad de Dios expresa la perfección absoluta de su naturaleza. Él es el bien supremo y la bondad misma. Toda bondad presente en las criaturas es una cualidad derivada e impartida, pero en Dios es su esencia eterna. La bondad se manifiesta en la creación al dotar a las criaturas de capacidades para disfrutar de la existencia, diseñando los sentidos y proveyendo una inmensa variedad de alimentos, colores, aromas y sonidos. Se manifiesta hacia toda la creación alimentando a las aves, a los animales del campo y a los peces del mar. Se manifiesta en un mundo caído al no establecer un régimen de pura ira inmediata, sino un gobierno de paciencia donde hace salir su sol y envía lluvia sobre justos e injustos. Se manifiesta en la redención cuando envió a su Hijo a nacer de mujer y morir bajo la ley para redimir a los pecadores e impartirles la adopción de hijos. El hecho de que exista el juicio divino sobre los impenitentes no contradice su bondad. Por el contrario, un Dios bueno debe necesariamente castigar y eliminar el mal para proteger la santidad y el bien supremo. La paciencia de Dios es una manifestación de su poder de autocontrol. Es la excelencia mediante la cual Dios soporta las continuas provocaciones de las criaturas pecadoras y frena la ejecución inmediata de su justa ira. Existe una diferencia entre la misericordia y la paciencia. La misericordia contempla a la criatura en su miseria. La paciencia contempla a la criatura en su crimen o pecado, conteniendo el juicio. La paciencia de Dios es lentitud para la ira y se deriva de su gran poder sobre sí mismo. Esta paciencia se demostró en los antediluvianos al esperar 120 años mientras Noé predicaba, en las naciones gentiles al dejarlas andar en sus caminos otorgándoles tiempos fructíferos, en Israel al soportar sus murmuraciones en el desierto y sus idolatrías, y en el mundo actual al contener su espada en medio de una rebelión desenfrenada para completar el llamamiento de sus elegidos. Meditar en la paciencia de Dios ablanda el corazón, despierta la gratitud por nuestra propia salvación e inspira a los santos a imitar al Padre soportando con mansedumbre las ofensas de los demás. La gracia es el favor eterno, libre, soberano e inmerecido de Dios, ejercido al otorgar bendiciones espirituales y salvación eterna a culpables indignos que solo merecen el infierno. La gracia debe distinguirse de la misericordia, pues la misericordia se extiende en la providencia a todas las criaturas, pero la gracia divina se ejerce de forma exclusiva sobre los elegidos.
La gracia es eterna porque fue planeada en el pacto eterno en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es gratuita porque es inmerecida, no comprada y completamente opuesta a las obras humanas. La gracia y las obras son mutuamente excluyentes, por lo que intentar añadir mérito humano a la gracia es destruirla completamente. Es soberana porque reina desde el trono divino, otorgándola a Dios a quien quiere según el puro afecto de su voluntad. La naturaleza humana no regenerada aborrece la gracia soberana porque ésta despoja al hombre de todo orgullo, revelando que el moralista religioso está tan perdido y desesperado como el pecador más vil. La gracia se revela maravillosamente al salvar a los peores transgresores, como Manasés, Saulo de Tarso o los pecadores de Corinto, para que nadie se gloríe en su presencia. La gracia se aplica de forma invencible por la obra del Espíritu Santo, quien regenera al pecador muerto, dobla su voluntad rebelde y le otorga la salvación como un don perfecto. La misericordia es la inclinación de la bondad divina a aliviar la miseria de las criaturas caídas, presuponiendo la existencia del pecado y el sufrimiento. Los ángeles no caídos reciben gracia abundante al ser preservados en la santidad, pero jamás han recibido misericordia porque nunca han sido miserables ni pecadores. Existe una misericordia general que se extiende sobre todas las obras de Dios, incluyendo la provisión física para los animales y los hombres impíos. Existe una misericordia especial ejercida hacia la humanidad al otorgarles bienes temporales, salud y preservación a pesar de sus transgresiones. Existe una misericordia soberana y pactada reservada exclusivamente para los herederos de la salvación a través de la mediación de Jesucristo. La ejecución de la misericordia está regulada por la voluntad soberana de Dios, y para los reprobados que rechazan la verdad, la misericordia temporal termina en la tumba. Incluso la destrucción de los impíos constituye un acto de misericordia inmensa para los santos, pues garantiza que el cielo estará libre de la inmundicia y la opresión del mal para siempre. La Escritura enfatiza no solo la grandeza de la misericordia divina, sino la ternura y el afecto paternal con que Dios trata a sus hijos. Ningún ídolo pagano ni filosofía humana concibió jamás a una deidad vestida de semejante gentileza. Dios ha unido su misericordia a su pacto e inmutabilidad. Aunque disciplinará con vara a sus hijos cuando éstos caigan o se desvíen, jamás retirará de ellos su tierno amor, pues su misericordia está garantizada por la sangre del pacto eterno. Saber que el Todopoderoso nos contempla con tierna compasión fortalece la fe, estimula la adoración, consuela en la depresión y nos mueve a acudir a Él en busca de perdón y restauración cada vez que fallamos. La Escritura declara que Dios es amor. El amor no es una mera cualidad añadida a su ser, sino su misma naturaleza. Sin embargo, el amor de Dios no es un sentimentalismo débil o una indulgencia sin principios, sino un atributo santo y soberano. El amor divino es no influenciado, pues no hay nada en la criatura que motive el amor de Dios. Él no nos amó porque vio algo bueno en nosotros o porque lo amamos primero, nos amó simplemente porque así le agradó en su voluntad soberana. Es eterno, pues siendo Dios eterno, su amor por los elegidos no tuvo principio. Es soberano, pues Dios ama a quien le place, demostrándolo la declaración de que amó a Jacob y aborreció a Esaú. Es infinito, excediendo a todo conocimiento humano. Es inmutable, pues nada puede separar a los elegidos del amor de Dios en Cristo Jesús. Es santo, pues no pasa por alto el pecado y por amor el Padre disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Es lleno de gracia, siendo la manifestación suprema del amor el envío de su Hijo unigénito a morir en la cruz por nuestros pecados. El amor salvador de Dios está reservado exclusivamente para su pueblo elegido en Cristo Jesús. La Biblia no enseña un amor de Dios que salve a toda la humanidad por igual, pues fuera de Cristo, Dios es un fuego consumidor contra el pecado. El amor de Dios se demuestra con máxima gloria en que se otorgó a los electos cuando éstos se encontraban en el peor estado posible, muertos en delitos y pecados, enemigos de Dios y aborrecibles en su conducta. Las 4 grandes operaciones del amor divino en el tiempo son la elección al escogernos en Cristo antes del principio, la redención al proveer a Cristo como propiciación por las culpas, el llamamiento eficaz al atraernos mediante la regeneración por el Espíritu Santo, y la restauración al sanar las rebeliones de los santos cuando éstos caen, garantizando que el amor invencible los mantenga seguros hasta la gloria.
La ira de Dios es una perfección divina tan gloriosa como su misericordia o su poder. Es el odio eterno, santo e inmutable de la deidad contra toda injusticia y pecado. Si Dios no poseyera ira contra el mal, sería una mancha moral en su carácter, pues significaría indiferencia hacia la depravación. Hay más referencias en las Escrituras acerca de la ira, el enojo y el furor de Dios que sobre su amor. Dios se revela como un juez justo que está airado contra el impío todos los días. La ira se ha manifestado a lo largo de la historia en la expulsión de Adán del Edén, en la destrucción del mundo por el diluvio, en la maldición de la ley sobre todo transgresor, y supremamente en la cruz de Cristo, donde la ira se reveló con máxima severidad cuando el Hijo llevó nuestros pecados y el Padre descargó sobre él todo el castigo debido. La contemplación de la ira de Dios nos produce un aborrecimiento real por el pecado, nos llena de un temor reverente en la adoración y nos mueve a una gratitud apasionada por haber sido librados de la ira venidera. Para los predicadores, la fidelidad exige proclamar con total claridad la realidad del infierno y la urgencia de huir a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Llegamos a la conclusión de este recorrido por el carácter del Creador reconociendo que Dios es un ser incomprensible para la mente finita. Jamás podremos comprender a la deidad a la perfección, ni siquiera en el estado glorificado en el cielo, porque la criatura siempre seguirá siendo finita y Dios infinito. Sin embargo, el estudio devoto y reverente de la deidad es el ejercicio más noble y transformador en el que un ser humano puede emplear su vida. Expandir la mente en la contemplación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ahoga el orgullo humano y produce una humildad profunda. Dios es un ser autosuficiente que no necesitaba de nada ni de nadie para ser plenamente feliz en sí mismo, pues su comunión, su amor y su gloria estaban completos desde la eternidad. Buscar a Dios es el único camino hacia la verdadera dicha. Su favor es la vida misma y su tierno amor es mejor que todo lo que el mundo puede ofrecer. Que la visión de este Dios soberano, omnipotente, santo, paciente, inmutable, lleno de gracia y justo conduzca nuestros corazones a postrarnos en el polvo, a rendir toda nuestra existencia en obediencia a su palabra y a exclamar con el apóstol Pablo, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.